En el vídeo de hoy vamos a analizar la empresa de Kraft Heinz Company, una de las mayores compañías de alimentación del mundo. Su negocio es sencillo de entender, produce y vende alimentos procesados y productos básicos que millones de personas consumen cada día, desde salsas hasta comidas preparadas. Detrás de esta aparente simplicidad hay un gigante con presencia global y un portfolio de marcas muy potentes. Entre las más conocidas encontramos Heinz, probablemente el ketchup más famoso del mundo. Kraft con productos como quesos y macarrones. Philadelphia, líder del queso en crema. U Oscar Mayer, muy reconocida en productos cárnicos en Estados Unidos. Pero lo interesante en este tipo de empresas no es solo lo que venden, sino por qué siguen vendiendo año tras año. Aquí entran en juego sus barreras de entrada. La primera y probablemente la más importante es su poder de marca. Son productos que el consumidor reconoce al instante y en muchos casos compra por costumbre. Cambiar ese hábito no es fácil, incluso aunque existan alternativas más baratas como lo son las marcas blancas. La segunda barrera es la distribución. Kraft Heinz tiene acuerdos con grandes supermercados y cadenas de alimentación en todo el mundo. Conseguir ese espacio en estantería es extremadamente difícil para nuevos competidores. Y por último, la escala. Estamos hablando de una empresa que produce a gran nivel, lo que le permite optimizar costes y competir en precios sin destruir márgenes, algo que una empresa pequeña simplemente no puede replicar. Ahora bien, que tengas buenas marcas y barreras de entrada no significa automáticamente que sea una buena inversión. Y aquí es donde empieza lo realmente interesante. Pero antes de comenzar, el disclaimer habitual. Todo el contenido mencionado en este vídeo tiene un carácter formativo e informativo. Para nada debe considerarse como una recomendación de compra o de venta. Cada uno debe tomar sus propias decisiones. Y antes de empezar, deciros que la aplicación que vamos a utilizar para ver el contenido de este vídeo y analizar la empresa es como siempre la plataforma de Twinbest. Pero también, por ser seguidores de este canal, tenéis un código de descuento del 10% que podéis utilizar para obtener un 10% de descuento en cualquiera de sus planes. Dicho esto, comenzamos. En el siguiente gráfico podemos ver cómo la compañía lleva una caída del 65% desde máximo. Vemos que desde que hizo la fusión en el año 2016 no ha ido del todo bien como se esperaba y la cotización solo ha hecho que caer, aunque ha tenido bastante tiempo desde finales del 2020 que lleva la cotización bastante plana. Actualmente estamos en unos puntos muy interesantes solo por encima del 2020. Pero como siempre, vamos a mirar los fundamentales del negocio. En primer lugar, vamos a ver la evolución de los ingresos y los beneficios de la compañía. Vemos cómo han crecido de media los ingresos un 6,3%, mientras que los beneficios han crecido un 7,7% desde 2011, pero si nos vamos realmente desde el momento de la fusión, que es el año 2016, vemos cómo la cosa cambia. Los ingresos han caído un 0,6%, mientras que los beneficios han caído un menos 4%. Y si nos fijamos aquí, pues podemos ver cómo la cotización, desde que se hizo la fusión de la empresa, pues solo ha hecho que caer. De hecho, voy a utilizar para este vídeo, aunque la plataforma de Twinbest tiene datos del 2011, vamos a utilizar como referencia inicial el 2016, que es cuando se realizó la fusión. Y para los próximos años, para 2026, 27 y 28, se estima que esto cambia un poquito. Es decir, que los ingresos crezcan casi a un 1%, mientras que los beneficios mejoren hasta crecer al 3%. Y en el siguiente gráfico vamos a observar la deuda, la evolución de la deuda que ha crecido desde 2011, pero esto fue principalmente porque en el año 2016, al fusionarse las dos compañías, pues la deuda aumentó. De hecho, si nos vamos aquí al 2016, podemos ver cómo desde entonces la empresa se ha ido centrando en disminuir poco a poco la deuda, que esto es un punto a tener en cuenta. Podemos ver cómo en el año 2016 tenía 28,2 billions de deuda, mientras que ahora en 2025 la han reducido a 18,1. Y vemos cómo va desde 2020, que lo podemos poner aquí, ha decrecido casi un 7% anual la deuda. Así que en ese apartado está bastante bien. Podemos ver la comparativa con el EBITDA,
que también el EBITDA ha caído un 4%, al igual que la deuda. Y a ver si puedo poner aquí las estimaciones. Se estima que el EBITDA para los próximos años aumente un 2%. Por otro lado, la compañía mantiene un margen bruto del, desde el 30%, lo mantiene desde el momento de la fusión por encima del 30% el margen bruto. El margen operativo lo mantiene sobre el 20%, aunque el último año cayó, pero vemos que es estable y plano. Mientras que el margen neto, vemos que aquí ha tenido más vaivenes, lo ha mantenido en la zona de 7-10%, salvo en el último año, el 2025, que tuvo un fuerte declive del menos 23,4%. Ya sabemos que el consumo defensivo pues está pasando por un mal momento y está sufriendo bastante. En cuanto a la situación financiera, nos vamos a mirar ahora, como siempre, el ratio deuda-EBITDA, que lo tenemos en 3,1 veces, y el ratio EBIT-intereses está en 5. La verdad que anda bastante justo, pero es un sector que al ser defensivo pues suele ser lo habitual, pero digamos que ya está en una situación cerca del límite para mi gusto. Las 3 veces deuda EBITDA y EBIT-intereses 5 está ya en el aprobado justo. Aquí podemos ver la evolución del inventario, que en este tipo de empresa pues viene bien mirarlo. Vemos que ha crecido a un 2% anualizado, principalmente por el 2021-22, que aumentó de 2,73 billions el inventario a 3,65, pero desde entonces han conseguido disminuirlo. De hecho, si pongo la gráfica en 2022, vemos cómo ha decrecido casi a un 5% anualizado. Por otro lado, podemos ver la evolución del flujo operativo, que es la barra azul, que ha crecido a un 31,4%. La verdad que ha crecido bastante. Y vemos que esta compañía es una compañía que gasta muy poquito en CAPEX. Porque obviamente este tipo de empresas es una de esas empresas tranquilas, estables, que desde luego la IA no le va a hacer ningún tipo de disrupción, pero es un tipo de empresa para muchos aburrida, que no va a hacer un por 5, pero sin embargo para mí me parece interesante porque es una de esas empresas de picos y palas de toda la vida, y que para mi gusto hay que echarle un vistazo y ver estos números. Si al flujo de caja operativo le restamos el CAPEX, nos da como resultado flujo de caja libre, que lo tenemos aquí, podemos ver la evolución. Vemos que en el año 2022 cayó de forma considerable, pero desde entonces ha ido aumentando. Que esto, al fin y al cabo, es algo para que los inversores en dividendos nos interesa mucho, porque el dividendo sale de aquí, sale del flujo de caja libre de la empresa. De hecho, es una empresa que también destina parte de dinero a recomprar acciones. Aquí podemos ver cómo en 2021 destinó, de esos 4,46 billions, destinó 271 millones a recompras en 2021, 280 en 2022, 455 en 2023, 988 en 2024 y 436 en 2025. Pero lo principal, y por lo que destaca este tipo de compañías y que tanto nos interesa, es que aparte de recomprar, destinan capital a dividendos. Y si nos fijamos, la suma de las recompras más el dividendo sigue siendo inferior al flujo de caja, por lo que todavía tenemos dinero disponible para aumentar el dividendo, que eso lo veremos en un futuro. De hecho, aquí podemos ver cómo están destinando el dinero a las recompras cuando los precios históricamente son más bajos. Que de hecho esto está bien hecho. Que cuando la cotización está
a múltiplos bajos y la compañía considera que la empresa está barata, deberían destinar más dinero de recompras para reducir el número de acciones en circulación. Y por otro lado, podemos ver cómo la compañía para 2025 a 2026 estima un declive en el flujo de caja de casi el 30%, pero para próximos años se estima que crezca un 6% anualizado el flujo de caja. Tal y como os decía, pues es una compañía que recompra acciones y por lo tanto el número de acciones en circulación pues disminuye, aunque disminuye a un ritmo lento del 0,5% anualizado. Vemos también como el beneficio por acción ha tenido bastantes vaivenes a lo largo del tiempo. De hecho, en el último año, en el 2025, cayó el beneficio por acción de $2,26 a menos 4,93. Pero para 2026, 27 y 28 se estima una recuperación en el beneficio por acción, que si lo pongo así, podemos ver que se estima un crecimiento del BPA del 5, casi del 5%. Y algo que nos interesa a todos los que estamos aquí principalmente es la evolución del dividendo de esta compañía. Vemos que desde el año 2016 pues ha decrecido porque en 2018 el dividendo era $2,5 por acción y lo bajaron a 1,6 y desde entonces vemos que desde 2019 lleva congelado en el tiempo hasta la actualidad. Es decir, lleva desde el 2019 repartiendo la compañía 1,6. ¿Qué sucede? Que esto sobre el flujo de caja, vemos aquí que el payout, lo podemos ver aquí, la línea naranja es el payout sobre el flujo de caja, es decir, cuánto del flujo de caja supone ese reparto del dividendo, es actualmente del 51,9%. Es decir, todavía tenemos mucho margen para subir. Pero como además la compañía está cayendo, la rentabilidad del dividendo actual es de un 7,4%. Y ahora vamos a ir al apartado que más nos interesa, es saber si actualmente está a precios interesantes o no. En primer lugar, como siempre, pues vamos a ver la evolución de la media móvil de las 1000 sesiones, que como es lógico, pues obviamente tras la caída que lleva desde el 63% desde máximo, la tenemos cotizando desde hace mucho tiempo. Fijaros que lleva prácticamente desde 2017 cotizando por debajo de su media móvil de las 1000 sesiones. Solo la superó en 2022 y en 2023 y ligeramente en 2024, pero desde entonces ya está la cotización en un claro canal bajista y la media móvil de las 1000 sesiones la tenemos en $33. Con lo que, en mi opinión, ya tenemos cierto margen de seguridad. Fijaros aquí que es que solo en 2020 estuvo tan barata. Así que por media móvil de las 1000 sesiones ya cumple el objetivo. Si nos vamos al apartado de Value, podemos utilizar el Forward Pair, que actualmente veremos, si le quito la mediana, es 10,8. Su Forward Pair es 10,8, lo podemos ver aquí, cuando históricamente pues ha estado en 23, 22, 20 veces, ahora está casi a la mitad. Y podemos ver que está por debajo de su mediana histórica de valoración de los últimos 5 años. Utilizo la de los 5 años porque si utilizo la de los 10 subirá, pero quiero quitar de la ecuación la etapa del COVID. Entonces utilizo la de los 5 años, que es más reciente. Si quito la mediana y pongo el mínimo y el máximo, vemos que el máximo está en 17,3 y el mínimo está en 9,1. Fijaros que estamos ya cerca de mínimos y en mi opinión, cuanto más bajo sea este forward pair, pues más barata obviamente estará la empresa. Si utilizamos, aparte del forward pair, utilizamos el LV-EBITDA, aquí lo podemos utilizar, vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar en primer lugar esto, veremos que está a 7,08, 7,08 EV-EBITDA, que por supuesto está por debajo de su mediana histórica. Y si nos miramos los mínimos, su mínimo era 6,9. Entonces estamos ya cerca de mínimos. O sea, estamos a unos múltiplos que yo creo que son ideales para poder ir acumulando posiciones.
Si nos vamos al apartado de valoración que tenemos aquí en la plataforma de Twinbest, podemos utilizar diferentes modelos de valoración. En mi caso he utilizado algunos que están más equilibrados y vemos que su precio justo actualmente sería 23,62 dólares, que respecto a su último precio, con el que cerró el pasado viernes, tendríamos un pequeño margen de seguridad del 6,69%. La recomendación de los analistas, pues obviamente con cómo está el mercado, cómo está el sector y cómo está la compañía, pues es nada más y nada menos que de infraponderar, es decir, mantener casi tirando a venta, ya que el 15 dice que mantengamos. Pero en este caso yo no soy muy de hacer caso a los analistas porque los analistas son un poco sigue tendencias, es decir, cuando todo va bien son más optimistas, cuando todo va mal son más pesimistas. Además, si miramos su rentabilidad por dividendo, que es lo que mencionábamos anteriormente, está dando una de las rentabilidades históricamente más altas de toda su historia. De hecho, si nos vamos aquí, el máximo era 7,5 y actualmente está en 7,4. Es decir, salvo el pico aquí de 2020, nunca antes te ha dado tanto dividendo y claro, llevarte un 7% de rentabilidad más la de las recompras, la verdad que está muy bien. Que si vemos aquí y utilizamos el método de Geraldine Weiss, veríamos que estaríamos comprando ahora actualmente en la zona de empresa infravalorada, ya que su dividendo inicial es históricamente más alto que su media, que fijaros que lo normal es que este tipo de empresa te dé un 3-4%, que porque es un tipo de empresa defensiva que suele ser estable en tiempos de crisis y demás, pero fijaros que ahora pues está dando prácticamente un 7%. Que lo que os decía, os está dando un 7% de rentabilidad por dividendos, pero es que de recompras os está dando un 1,67%. Es decir, nos estamos llevando directamente para la compañía, uno a través de dividendos y otro a través de recompra, un 8,88% de rentabilidad. Como hemos visto anteriormente, aquí la plataforma de Twinbet nos indica que el beneficio por acción va a crecer, o se estima, los analistas estiman que va a crecer casi un 5% en los próximos 3 años. Para ello vamos a utilizar la plantilla de valoración y vamos a utilizar el modelo de valoración con crecimiento estimado del beneficio por acción, donde simplemente nos vamos a centrar en este apartado y la plataforma de Twinbet nos dice que va a crecer un 4,5%. En mi caso le voy a poner que va a crecer en los próximos años un crecimiento medio estimado del beneficio por acción de 4% y le pongo el beneficio estimado, vemos como para los próximos 5 años le indico que va a crecer un 4% y le indico que vamos a tener un PER base de 12 veces beneficio, que actualmente lo tenemos en 10, entonces un PER 12 me sigue pareciendo asequible. Entonces, si fijamos esos puntos, nos sale un precio objetivo para 2030 de 29 dólares por acción. Vemos que para 2027 nos saldría el valor intrínseco en 25, 2028 26, en 29 28 y en el 2030 29 dólares. Que respecto al precio actual, que es 22,4, tendríamos un upside de 30%. Es decir, actualmente estaríamos por debajo de su valor intrínseco. Pero eso no es todo. Si utilizamos el modelo de valoración con la fórmula de Benjamin Graham y le estimamos lo mismo, el crecimiento del 4% más el EPS estimado para este año, y le decimos que queremos un margen de seguridad del 20%, nos indica que el precio objetivo, el valor intrínseco estimado por acción, es de 28 dólares. Es decir, que tendríamos margen de seguridad a precios actuales. Y para finalizar, pues lo que hemos mencionado, aquí voy a dar un poco mi opinión personal. Visto los números, pues obviamente la empresa está en un momento delicado, no está pasando por su mejor momento, pero yo creo que con el 63% desde máximos, con esa caída que lleva,
Yo creo que ahora se encuentra a múltiplos interesantes. Yo estoy hablando principalmente del que entra ahora, no del que la tuvo aquí en $90 o del que fue comprando aquí. Yo te hablo del que ahora llega o bien que la tiene en esta zona y está dudando de si en comprar más o no. Yo en mi caso todavía no la tengo en cartera, pero podría entrar perfectamente. Y quiero hablar de que, pues ahora mismo, lo que estamos hablando, está a precios casi COVID. Fijaros que solo aquí estuvo más barata. Es cierto que es aburrida, que es plana, o sea, mientras los beneficios no suban, desde luego que la cotización no lo va a hacer. Eso es de cajón, pero creo que es una empresa que es de las de picos y palas, que se va a mantener, que es defensiva. Yo creo que tiene poder de marca, aunque hay algunos inversores que creen que no. A mí especialmente las salsas de las de Kraft Heinz, a mí especialmente me gustan. Y creo que con una rentabilidad inicial y de dividendo del 7%, que es respecto a su flujo de caja del 50%, es decir, es muy estable, desde luego que aunque no lo aumenten, porque no hace falta aumentarlo, ya es una rentabilidad por dividendo inicial atractiva, creo que estamos en un punto muy interesante en esta compañía, ya que yo creo que ya viene descontado todo lo malo y ahora está, para mi gusto, está barata esta empresa y creo que es interesante. Que a largo plazo se recupere, no lo sabemos, pero yo creo que para aquellos inversores que realmente van a rentas, a rentabilidad por dividendo, es decir, a recibir rentas pasivas a través de dividendo, yo creo que esta es una empresa interesante, sobre todo a múltiplos actuales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así puedes dejarme un me gusta y un comentario en la caja de comentarios para ayudar no solo al vídeo sino a seguir generando este tipo de contenido. Y también en la descripción del vídeo tienes mis redes sociales que puedes seguirme también en mi perfil de X, donde puedes ver que yo de vez en cuando hago hilos de empresas interesantes del mes y hablo de noticias y movimientos y demás. Puedes ver aquí mis redes sociales, que es básicamente Twitter, y también en mi perfil de Twitter tenéis aquí mi canal de Telegram, que si queréis uniros, pues estáis invitados, tenéis la puerta abierta, donde es un grupo de inversión centrado principalmente en inversión por dividendo, donde podéis hablar conmigo y con otros inversores, que si queréis, pues simplemente tenéis que pinchar aquí y yo os aceptaré y sois más que bienvenidos. Ya me podéis decir también, si queréis, en la caja de comentarios qué os ha parecido el vídeo y si tenéis Kraft Heinz en la cartera y si a precios actuales la veis como una buena inversión, si veis que es un claro declive o si seguís ampliando esta empresa. Me gustaría que me dejarais vuestra opinión en los comentarios y así os leo y os respondo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.